hacemos una de las recetas navideñas que no pueden faltar. Un pan dulce súper fácil y rápido. Empezamos por hacer el fermento de la levadura, así que vamos a usar 30 gramos de levadura fresca. La desgranamos y de la cantidad total de los ingredientes que tenemos por acá, vamos a sacar unas cucharadas. Así que tengan en cuenta que para este fermento no vamos a necesitar ingredientes extra. Vamos a agregar ahora una cucharada de miel. Si no tienen miel, lo pueden suplantar por una cucharada de azúcar. Lo bueno de la miel es que permite que la masa sea elástica. Con esta misma cuchara vamos a sacar una cucharada de harina. No hay cucharadas exactas porque este fermento es a ojo. Vamos a colocar los ingredientes hasta que se haga una pasta o una masa líquida. Ahora agregamos un chorrito de leche. La leche tiene que estar tibia. Y empezamos a integrar. Vamos a mezclar hasta que se forme una pasta. Acá en mi caso le agregué un poco más de harina porque veía que la masa estaba muy líquida. De paso, no te olvides de darle like al video, de suscribirte si todavía no lo hiciste y de compartir esta receta que con esto nos ayudas un montón y aparte es gratis. Seguimos. Una vez que está así, lo tapamos, yo lo tapé con un plato y lo vamos a dejar reposar unos 20 o 30 minutos hasta que duplique su volumen. Por otra parte, tenemos harina 4 ceros que era la que habíamos usado para sacar unas cucharadas para el fermento. Hacemos un hueco y agregamos un poco de sal. En las preparaciones dulces siempre tiene que haber sal para realzar el sabor. Agregamos azúcar, manteca pomada. Recuerden que tiene que estar pomada, no fría ni derretida. Déjennos en los comentarios qué tipo de pan dulce les gusta. Si prefieren con chips de chocolate o con frutas, que es la gran disputa. Por acá necesitamos 2 huevos, así que siempre recuerden romperlos aparte. Los llevamos a la preparación. Ven que esta receta es súper fácil y además también la pueden hacer directamente en batidora. Acá teníamos el resto de la leche que nos había quedado. Ahora es momento de saborizar. Acá tenemos esencia de pan dulce. También pueden usar ralladura de limón y de naranja. También pueden usar esencia de vainilla, agua de azahar y acá nosotros lo que hicimos fue sumarle la ralladura de limón y la esencia de pan dulce. Llegó el momento del fermento. Miren lo que elevó esta esponja. Ven que hasta acá todavía no mezclamos. Ahora con un tenedor o una cuchara empezamos a integrar. Primero mezclamos los ingredientes del centro y luego vamos incorporando con movimientos envolventes la harina hasta formar una masa. Una vez que está así, esta masa nos está pidiendo ir a la mesa a amasarla. Así que si la cámara me acompaña, nos vamos a la mesada. Con la ayuda de un cornet vamos a empezar a integrar y a amasar. Recuerden tener un cuenco con harina para ir agregando solo cuando la masa se les pegue mucho a las manos. Recuerden no pasarse de harina porque si no el pan dulce les va a salir seco. Así que cuanto menos harina usen, mejor. Otra opción es ponerse aceite en las manos para que no se les pegue la masa. Vamos a amasar por aproximadamente 10 o 15 minutos. Sí, escucharon bien, porque cuanto más amasado, mejor va a ser la miga de este pan dulce. De a poco la masa se va a ir amigando hasta ir quedando más o menos así. Una masa lisa y elástica. Es importante los minutos de amasado, no se olviden de eso. También recuerden que pueden hacer el amasado directamente en batidora de pie. Pero para mí la miga se logra mucho mejor a mano. Bueno, esta piba no para de amasar, dirán ustedes, pero aproveché para decirles algunos secretitos para hacer un super pan dulce. Y listo, paramos de amasar y hacemos el bollo. Recuerden que siempre lo hacemos metiendo los bordes hacia adentro. Una vez que está el bollo, lo vamos a llevar a un recipiente y le ponemos un poquito de aceite o de fritolín. Este bollo tiene que descansar tapado por aproximadamente 1 hora o hasta que duplique su volumen. Una vez descansado, miren cómo levó, lo vamos a llevar a la mesada para desgasificar.
Ahora la vamos a volcar en la mesa y ven que se cae prácticamente sola. Y empezamos a desgasificar. Nos ayudamos nuevamente de un cornet. Si no tienen un cornet, pueden usar una espátula, un cuchillo, pero esta masa ya no se nos va a pegar más a las manos. Ahora vamos a estirar la masa hasta formar un rectángulo. Y así poder poner o chips de chocolate o frutas confitadas. Acá nosotros elegimos frutas confitadas. Pueden usar también almendras, maní, lo que a ustedes más les guste. Y las vamos a colocar en este sentido. Un secretito que les damos es que si van a agregar nueces o almendras o maní, primero los vamos a pasar por un poquito de harina extra para que no queden abajo de todo cuando cocinemos el pan dulce y tampoco absorban toda la humedad del pan dulce. El siguiente paso es siempre ayudarnos con un cornet, una espátula, un cuchillo y envolvemos generando una especie de rollo, como si fuera un pionono. Ahora les vamos a explicar dos formas de amasado. Una es estirar desde la punta y volvemos a enrollar. Y de acá directamente pueden ya amasar y dividir sus pan dulces. Otra forma es volver a estirar la masa y generar un rollito. Y de ahí vamos a dividir este rollo en varias partes. Y miren acá lo que vamos a hacer. Tomamos un rollito y lo ponemos boca abajo. El segundo rollito va a ir boca hacia el costado, ¿ven? El que sigue va a ir boca abajo y así vamos haciendo uno y otro hasta terminar con todos estos rollitos. Una vez que terminamos de amasar, ahora sí vamos a pasar a dividir los pan dulces. Nosotros, por ejemplo, hicimos 3 pan dulces de medio kilo, así que dividimos la masa en 3. Pero también le salen 2 pan dulces de 1 kilo y son bastante grandes. Amasamos cada bollo para asegurarnos de que no se salgan los frutos. Listos, los 3 bollos los vamos a llevar ahora sí a los pelotines que se consiguen en cotillones, papeleras. Una vez que los tienen, los vamos a poner a cada uno y con la mano los asentamos bien a la superficie. Tampoco apretarlos, solamente asegúrense de que estén asentados. Y ya los dejamos en la bandeja en donde los vamos a llevar al horno. Pero antes los dejamos descansar tapados hasta que leven, aproximadamente 1 hora. Una vez levados, ahora sí, los llevamos a un horno precalentado a 160-170 grados por aproximadamente 30 o 35 minutos. Para los que optan por el glacé, acá tenemos una clara y 200 o 250 gramos de azúcar impalpable. También lo pueden hacer directamente con azúcar impalpable y gotitas de limón. Vamos a integrar hasta que se forme el punto letra, ¿ven? Y ya con esto podemos decorar nuestro pan dulce. Miren lo que son estos pan dulces, esperando ser comidos. Pero pará, no te vayas, que vamos a cortar un pedacito, así te mostramos lo que es esta miga. Si te gustó esta tremenda receta, no te olvides por favor de darnos like al video, de suscribirte si todavía no lo hiciste, de comentarnos a ver si tenés otra receta y sobre todo de compartirla.